estrechas moradas donde Jesucristo. Discernimiento del Evangelio del domingo. Iniciamos en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Queremos invocar tu presencia sobre nosotros, sobre mí, Espíritu Santo, para que tú anules toda palabra de mentira, para que tomes mis labios y pongas palabras de verdad que edifiquen. Ven, Espíritu Santo de Dios, y permítenos estar en gracia para poder proclamar esta santa palabra, que es la palabra del Altísimo, del Señor, de esa palabra que hace producir frutos, de esa palabra que transforma, de esa palabra que libera, que es alimento, que es manantial de vida, que es refugio, que sana. Por eso, Espíritu de Dios, en tus manos me coloco, y coloco también a aquellos que se disponen a escuchar esta palabra, que se disponen a escuchar este discernimiento. Oro para que ellos recuperen sus conciencias, para que ellos sean santificados en su vida, para que ellos sean renovados, fortalecidos, que esta palabra sirva para que ellos sean levantados, tomen fuerza, sigan adelante, quiten toda duda de su corazón y así sean fortalecidos en la fe, en la defensa de la fe, en el fortalecimiento de la fe y en la verdad que nos ha entregado y nos ha dado el Señor. Por eso, Espíritu Santo de Dios, ante ti nos disponemos para que seas tú el que nos conduzca y para que seas tú el que nos dé el discernimiento y la sabiduría para hablar de ella y para comprenderla. En el nombre poderoso de Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Muy bien. La palabra de Dios para la lectura de este domingo, la primera lectura es del profeta de Ezequiel, capítulo 2, del 2 al 5, y dice: en aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniquen mis palabras. Y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. La segunda lectura dice, del 2 Corintios capítulo 12, del 7 al 10. Hermanos, para que no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme en mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Y el Evangelio de este domingo nos dice en San Marcos capítulo 6 del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas?
y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclame tus alabanzas y tu verdad. Vemos entonces tres lecturas. La primera del profeta Ezequiel, donde Dios le manda a Ezequiel que vaya y le hable a un pueblo rebelde, que sabe que no lo va a escuchar. Pero Dios le dice: ve, porque quiero que ellos sepan que hay en Israel un profeta. ¿Y por qué querría Dios simplemente el hecho de que existiera un profeta? Pues el hecho es que no tendría esa generación que escucha al profeta ninguna razón para justificarse el día del juicio. De hecho, durante toda la generación Dios siempre ha enviado personas cada cierto tiempo, y eso es lo que llamamos los 144,000. Fueron distribuidos en toda la historia hasta el día de hoy. Fueron distribuidos para que esas personas que eran instruidas directamente por Dios, los 144,000 eran personas que eran enseñadas directamente por Dios, y ellos hablaban lo que Dios les ponía que hablaban, porque ellos escuchaban la voz de Dios. Sí, ellos escuchaban la voz como cuando yo te estoy hablando a ti. ¿Saben? No veían a Dios, pero ellos escuchaban como lo hacía Moisés. ¿Quiénes eran los 144,000? Pues estamos hablando desde Noé, Matusalén, Adán fue el primero, Set, Noé, después vinieron Moisés, José, las 12 tribus, Jacob, Abraham, Isaac. Bueno, y así los profetas. Hay muchos de los que no están ahí profetas, que no están ahí otros. Entonces, todas estas personas tenían una particularidad. Eran puestos, y esos sí eran los representantes de Dios en la tierra. O sea, estas personas en realidad sí eran lo que llamaríamos hoy el vicario de Dios en la tierra. Porque ellos tenían toda la autoridad de Dios acá en la tierra. Ellos eran la voz de Dios autorizada acá en la tierra. Y eso eran los 144,000. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquellos que no escuchaban a estos hombres, y Dios les mandaba a ellos unas instrucciones, una enseñanza, y mandaba a instruir a su pueblo, y aquellos que los despreciaban a ellos, entonces esos quedaban fuera. Literalmente. El día del juicio va a suceder así. Dios, ¿cómo va a juzgar? Parte de todos esos que escucharon, por ejemplo, a Abraham, por adelantarme un poco la historia, Abraham. Todos los que escucharon a Abraham, y Abraham les habló en nombre de Dios, y no acogieron a Abraham, todos los que escucharon a Abraham y no lo acogieron, quedan fuera. Todos aquellos que escucharon a Jacob cuando les habló de Dios y les predicó de Dios y no lo acogieron, quedan fuera. Todos los que habló Isaac, les habló de Dios y no lo acogieron, quedan fuera. Todos los que le habló José, todos los que le hablaron las 12 tribus, todos los que le habló Moisés, todos los que le habló Aarón, todos los que hablaron los profetas y no escucharon, ellos hablaban de parte de Dios, y los que no escuchaban quedan fuera. Así literal. Entonces, ¿dónde terminan los 144,000? Los apóstoles vienen siendo parte de toda esa cadena de los 144,000. Nuestro Señor Jesucristo, los 12 apóstoles. Entonces, por eso es que Pablo, entonces aquí en este domingo, las lecturas se centran en ¿qué? En el mensaje que debe ser acogido por el pueblo. Que el pueblo hoy está confundido. Tenemos hoy un cristianismo tan dividido. Cristo fundó una sola iglesia,
un solo ministerio para que administrara en esa iglesia. Y hoy tenemos una cantidad de iglesias, una cantidad de ministros, una cantidad de doctrinas contradictorias, y la gente vive más confundida. Y cada cierto tiempo Dios envió ¿para qué? Para eso. Entonces, con los apóstoles, con los 12 apóstoles, estaban los 143.999. Y ya al día de hoy tenemos el que cierra los 144.000, que Dios lo tomó, lo llevó a su presencia, lo formó y lo envió en el año 2000. Entonces, todas estas personas tienen una particularidad. Son instruidas directamente por Dios. No los enseña ningún hombre en la tierra. Ningún libro, ninguna teoría, ninguna teología. No van a escuelas de estudio bíblico. No. Todo lo que ellos aprenden es directamente de Dios. Entonces mira lo que dice Pablo. Y es lo que trata de decir Pablo aquí. Como el profeta Ezequiel viene y dice: en aquellos días el Espíritu entró en mí, me hizo poner de pie y oí una voz que decía. Esa es una de las particularidades que le estoy diciendo. Y esa voz siempre es la instrucción de Dios en ellos. Y por eso ellos siempre predican solamente lo que Dios les manda hacer. Entonces, ¿por qué queremos que hoy en día no se dejen engañar con esos supuestos profetas? Vea, no hay profeta. Además que para que sea profeta tiene que tener estas 4 cosas. Métansela y el día que les presente un profeta, usted pregunte. Si usted cumple con estas 4 cosas, yo creo que usted puede ser profeta. Aunque no los hay, pero simplemente para desvirtuar. Los profetas escuchaban la voz de Dios. Usted escucha la voz de Dios. Ay, no, que yo dentro de mí siento. No, Señor. Yo le puedo creer que el Espíritu Santo tal vez le ponga a usted palabra de revelación. Le puedo creer. Le puedo creer que el Espíritu Santo le ponga de pronto una revelación allí, una profecía, pero de particular. ¿Sí? Le puedo creer. Pero estoy hablando de escuchar la voz de Dios como la escuchaban los profetas. Ellos escuchaban la voz literal. ¿Qué hombre hoy es? No puede decir, esos hombres que se llaman profetas hoy no la escuchan. Número 2. ¿Usted quién lo instruyó en la justicia y en las leyes y en la palabra de Dios? Ah, no, yo fui a una escuela, yo he leído la palabra de Dios. Los profetas y todos los hombres fueron instruidos directamente por Dios. Así como fue Pablo. ¿Cómo fue instruido Pablo? Pablo dice aquí que para no gloriarse de todas las revelaciones de Dios, mira lo que dice Pablo, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido. ¿Por qué? Porque recuerden que Pablo también dice que él fue llevado al tercer cielo y él fue instruido, ¿ya? Y él fue instruido para predicar el evangelio, porque Pablo no estuvo con nuestro Señor Jesucristo los 3 años como los otros apóstoles. Entonces él cómo llegó después a aprender, porque nuestro Señor Jesucristo le fue revelando todo lo que él le enseñó a los apóstoles. Porque el mismo Señor le dijo en ese momento el que le sanó, se me fue el nombre, del que le sanó los ojos a Pablo, él le dijo, pero Señor, si él es uno de los que nos está persiguiendo, ¿qué le dijo? Tranquilo, que ahora va a ser uno de los nuestros y él va a ver, ahora me va a servir a mí y va a ser uno de los nuestros. Entonces, una segunda particularidad es que esas personas no pueden ser instruidos por ningún libro, ni por ninguna escuela, ni por ninguna teología, directamente por Dios. ¿Dónde están esas personas? Por eso es otra particularidad, que ninguna persona que se haga llamar profeta es profeta. Tercero, son personas que han tenido revelaciones o han podido tener, como diría uno, manifestaciones con el Señor. Ha sido el Señor que se les manifieste por medio de sus santos ángeles. Han sido arrebatados al cielo como fue Pablo,
o han tenido esas visiones donde, por ejemplo, como Isaías, que dice que él vio el cielo abierto y vio también la gloria de Dios. A ese tipo de experiencias que son únicas. Ese es el tercero. ¿Ya? Y número 4, que esas personas eran apartadas por Dios, dedicadas enteramente a la obra de Dios, y esos hombres no vivían, o sea, eso no era un trabajo para ellos. Usted dígame, ¿quién de los que hoy se hacen llamar profetas cumplen eso? Ninguno. Ninguno de los que hoy se hacen llamar profetas cumplen con esas 4 condiciones. Por eso quedan desvirtuados para ser profetas. Y ustedes apréndanselas para que cada vez que ustedes a una persona le digan que es profeta, ustedes le digan esos criterios. Para que vean que ninguno de esos 4 criterios cumplen ellos. Ni escuchan la voz de Dios directamente, ni son instruidos por Dios directamente, sino por los hombres. Ni han tenido experiencias de encuentro con Dios, ni con la gloria de Dios, ni viven solo del Evangelio, y son apartados solamente para el Señor. Estas personas pueden ser apartados para el Señor o entregaban y daban todo por amor gratuitamente, que hoy no lo hacen. Dígame qué persona hoy entrega la obra de Dios, y ellos dicen que eso es un trabajo, o no les dicen ellos que eso es un trabajo. Eso no es un trabajo, mucho lo siento. Esa es la forma que tienen ellos para justificar el negocio que están teniendo. Porque les digo, eso no es trabajo. Y ustedes, pueblo de Dios, comprendan, eso no es un trabajo. Cierto que somos obreros de la iglesia de Dios, somos obreros del reino de Dios, pero no como un trabajo civil, sino como un trabajo ¿para qué? Para el reino de Dios. ¿Y dónde será la paga? La paga nos la dará el Señor. Por eso el Señor dijo, acumulen no para la tierra, sino para el reino de los cielos, donde los ladrones no abren boquete, ni la polilla lo corroe. Mira que está diciendo, es allá, y el Señor dijo 100, y yo daré al 100 por 1. Dice que nos va a preparar, dice que nos va a dar corona. ¿Pero para quién? Para aquellos que trabajaron y fueron obreros, pero ¿para qué? Recibiremos la paga ya. Entonces no podemos creer ese cuento de que predicar es un trabajo. Pues dígale, si para usted es un trabajo, con sus pocas monedas, usted ha recibido el pago. En el reino de los cielos usted nada tiene que cobrar. ¿Y eso es para quién? Para todas las personas. Cualquier persona que se haya levantado a predicar en el nombre del Señor, sea llamado o no sea llamado, porque hay algunos que se han hecho llamar. Hay algunos que realmente se han hecho llamar, no los llamaron. Por ejemplo, ahí están los pastores. Los pastores se hacen llamar ministros. Ellos no son ministros. Y se hicieron llamar ministros. Pero bueno, ya ellos están recibiendo su paga. O sea, ellos nada tienen que recibir. Y tristemente los sacerdotes, dentro del sacerdocio también, hay algunos que se hicieron llamar, que son, como dice, la manzana podrida, ya que se han infiltrado. Porque tristemente tenemos sacerdotes que no son dignos de cargar esa sotana y esa autoridad. Pero Dios, el día del juicio, los va a juiciar. Y solo Dios puede ajuiciarlos a ellos. Pero también tenemos que nosotros que despertar. Porque no podemos dejar que la barca, algunos pervertidos, la hagan perder. Nosotros tenemos que defender, tener el celo por el templo. Tenemos que saber defender la verdad. Que ellos están manipulando y están haciendo mal. Tenemos que aprender nosotros a defender. Entonces, en esta primera lectura, dice el Señor a Ezequiel, ve Ezequiel, ellos no te van a escuchar, pero aunque no te escuche, porque son un pueblo rebelde, no muy lejos de lo que está sucediendo hoy en día, donde tenemos un pueblo rebelde, donde hay personas, por ejemplo, estos pastores, por más que tú les mires, les hables de la historia, y la historia les muestra durante toda la sucesión de los años y de los siglos, que solo una iglesia ha permanecido. Ellos toman simplemente que una parte de excusas o de errores, ¿para qué? Para quitarle
la autoridad a la Iglesia Católica. Pero no se lo van a poder quitar porque es que la autoridad es el Señor. Y es cierto, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Es cierto que hay errores, es cierto que hay equivocaciones, pero eso no le quita la autoridad. O dígame cuándo el Señor le quitó a Israel ser el pueblo escogido. Y dígame usted cuántas veces el pueblo de Israel no se rebeló contra Dios. Es más, le voy a leer una partecita que está aquí en el mismo profeta Ezequiel. Le dice: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde. Tenemos un sacerdocio rebelde. Sí, Señor. Dice que se ha sublevado contra mí. Muchos sacerdotes se han rebelado contra el Señor. Por ahí vi uno que cogió y que vistió a la Virgen María con la bandera LGTBI. ¿Qué más espera? Uno que están por ahí que bendiciendo homosexuales y casando homosexuales. Esos se han rebelado contra Dios. Pero tú y yo, que estamos aprendiendo, sabemos que nosotros no podemos acolitar eso. Eso hay que denunciarlo. Que hay que decirle al pueblo: no podemos. Si tú ves un sacerdote que está haciendo eso, váyase para la otra parroquia. Y vaya y dígale: sacerdote, lo que usted está haciendo no es grato a Dios. Y usted tiene que rendirle cuenta a Dios. Que sea Él, que Dios y orar para que recupere su conciencia. Porque es delicadísimo eso que hizo y lo que están haciendo. ¿Ya? Esos que viven en fornicación, esos que hoy entre ellos mismos se arropan. Por ejemplo, hay algunos que dicen que ya pueden tener mujeres si ellos hicieron un voto ante Dios de celibato. Pero entre ellos mismos se están avalando tener mujeres, entonces no tienen mujeres sino concubinas. O sea, están viviendo en fornicación. Otros son homosexuales y están teniendo pareja. Todo eso hay que desenmascararlo y hay que sacarlo. Hay que purificarlo. Pero recuerden, no son todos. Bendito sea Dios que hay algunos que no están hoy metidos en eso. Son pocos, sí, son pocos. Pero solo Dios puede hacer, juzgar y va a transformar. A nosotros nos queda ¿qué? Es que uno, para conocer a Dios y para recibir a Dios, uno necesita cambiarse de iglesia. Uno lo que tiene que cambiar es de corazón y cambiar de vida. Porque si tú vas a decir: es que cómo voy a andar en una iglesia donde hay esos sacerdotes que son pedófilos, homosexuales y todo eso. Pues también lo hay en los pastores. Y para conocer a Dios, yo soy católico y aún viendo todo eso, yo he recibido una gracia de Dios. Porque la gracia de Dios la da cuando tú tienes en tu corazón una disposición, el Espíritu obra en ti. Y aún así, por medio de ello es que Dios ha dado la autoridad. Y Dios lo va a transformar. Dios va a renovar el sacerdocio. Dios va a hacer un nuevo sacerdocio. Eso tenga usted la plena seguridad. Y ya Dios comenzó la obra. Pero mientras nos toca a nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, les dijo, también encontró lo mismo que está hoy. Pero ¿qué le dijo a sus apóstoles? Vayan donde ellos. Escúchenlos a ellos. Jesús nunca le dijo a los apóstoles: no vayan donde esa gente. No, les dijo fue: ojo con ellos. Ojo con lo que hacen. Ustedes no sean como ellos. No hagan lo que ellos hacen. Pero mire que el Señor Jesús iba a la sinagoga. Y eso es otra parte que voy a predicar ahora. Él iba a la sinagoga. Con los apóstoles iba a la sinagoga. Y en ese momento estaban mal. Y el Señor no creó división. Porque Él llegó allí ¿para qué? Para enderezarlos. Sino que ellos no lo acogieron. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a su casa, fue para enderezar. ¿Qué pasó? No lo acogieron. Y por eso fue que Él vino y cogió entonces a los 12 apóstoles. Y ahí dijo Dios: bueno, entonces no me vinieron, yo vine fue a ¿qué? A coger este sacerdocio que había, a perfeccionarlo, a purificarlo, a que ellos entendieran qué es lo que quiero decir, pero no lo acogieron. Entonces cogió a los 12 apóstoles y puso el nuevo sacerdocio. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor ahora? Envió a su siervo al sacerdocio para que escuchen lo que tienen que hacer, lo que Dios manda hacer, y tienen su tiempo. Tendrán su tiempo establecido. Mientras tanto, nosotros nos queda que obedecer y seguir, ¿ya? Porque es en el sacerdocio donde hay unas gracias que son de salvación
y no la vas a encontrar en ninguna de los protestantes, en ningún pastor, porque ellos no tienen autoridad ni para casar, no tienen autoridad ni para bautizar, y no tienen autoridad para darte el cuerpo y la sangre de Cristo, los cuales son para salvación. Si tú no te bautizas por el agua, no entras al reino de los cielos. Si tú no te casas con un sacerdote, te puedes casar con notario, con el pastor que haga que tenga las iglesias llenas, no vas a entrar al reino de los cielos, porque vas a vivir en fornicación. Y si tú no comes el cuerpo y la sangre de Cristo, no entras al reino de los cielos, porque eso es un sello. El cuerpo y la sangre de Cristo es un sello que hay sobre ti. Y no lo vas a tener, por más que ellos celebren la Santa Cena, para ellos eso es algo simbólico. Y eso no es simbología, eso es un sello de Dios. Es un sello de Dios, y el Señor lo dijo claro en Juan 6. Es mi cuerpo y es mi sangre. Y se lo dijo a los apóstoles el día de la Santa Cena. Entonces, hoy tenemos eso, sí, pero para eso Dios nos va dando luz. Y nos ha dado esta luz, ¿para qué? Para que comencemos, ¿qué? A enderezar. Ya nosotros tenemos que pararnos, tener el celo del templo. Y si ellos, los ministros, están haciendo error, yo tengo que decir, sacerdote, con mucho respeto, lo que usted está haciendo no es grato a Dios. Y recomponga el camino. Porque usted tiene que ser la cabeza y la luz para toda una comunidad. Uno tiene que sabérselo decir. Porque usted no está haciendo nada malo, usted está cumpliendo con lo que Dios manda. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él no era sacerdote. Y Él les cantó la verdad y le dijo la verdad. Porque no está mal cuando yo corrijo a mi hermano sabiéndolo corregir. Pero yo no puedo dejar de desapercibir. Hay personas que están viendo cómo están en sus narices, la están pervirtiendo la iglesia y no son capaces de decirle nada, ¿no? Usted con decirle la verdad al sacerdote usted no está pecando. En cambio, sí, si tú ves, porque la palabra de Dios dice que si tú ves que tu hermano está cometiendo delito contra otro y tú lo viste y no le dijiste nada ni denunciaste, eso sí te hace a ti un igual de delincuente a él. Porque si tú estás viendo que tu sacerdote está practicando, por lo menos está practicando la homosexualidad, y tú te diste cuenta que tienes totalmente seguridad, ¿cómo tú no le vas a decir, sacerdote? Yo me he dado cuenta, me di cuenta, y lo que usted está haciendo no es grato a Dios, y eso es delicado ante Dios. Si Él no lo acoge, yo vengo en nombre del Señor a decirle que usted debe abandonar eso. Si Él no lo acoge, como un día un sacerdote fui, simplemente por una pregunta le dije, sacerdote, vengo a hacerle una pregunta. Así, con un buen tono de voz, y le dije, si usted consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, debería darnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Por qué no nos da de la sangre de Cristo? O sea, del vino que Él consagra. Me respondió, es que no, usted lo que necesita es conversión. Pero ¿cómo así? Si yo le estoy haciendo una pregunta que tiene que ver con lo que usted predicó y tiene que ver con la consagración. No, usted necesita conversión. Entonces deme una explicación para eso. Porque yo estoy haciendo una explicación que no tiene nada fuera de lo lógico y que podría dar una explicación. Y no me supo una explicación. Simplemente me hizo fue que yo a qué secta pertenecía o a qué parroquia. Y que tiene que ver con que yo pertenezca a cualquier otra parroquia. Aquí la pregunta es ¿por qué usted? Entonces me dijo, no, ¿quién se va a poner a dar del cuerpo y mojar a la hostia para darle a 500 personas? El sacerdote, si aquí hay solo 8 personas. ¿O es que se le acaba el vino para darle a 8 personas? Bueno, si fuera como usted dice que hay 500 personas, ni eso es justificación, pero vamos a suponer que sea así. ¿Usted por qué no le da? No, que ¿dónde has visto tú que eso se da? Eso no se da. Bueno, entonces, eso no es justificación, porque estamos hablando de lo que es correcto e incorrecto, o de lo que hace la gente o no hace la gente. Entonces, si sus hermanos sacerdotes hacen lo que está mal, entonces yo lo practico porque ellos lo hacen. Aquí la pregunta es si yo estoy haciendo lo correcto, que es lo que debería. ¿Y eso para qué fue? Yo no le hablé nada mal, le hablé a la luz de la palabra y de lo que es correcto. Entonces uno puede hablarles a ellos, porque ellos
hoy en día tenemos que tener la claridad. Para eso yo me instruyo en la palabra, para que a mí no me metan el dedo en la boca, porque hoy hay equivocación entre ellos. Y ellos están arrastrando a la gente entre la equivocación. Tristemente es así. Mira que ellos, una vez una persona le fue a decir que vivía en unión libre, que el esposo no se quería casar y ella se quería casar. Le dijo fue, no, oiga, ya te llevan 20 y pico años casada, ya para qué te vas a preocupar, ya tú estás casada con ese hombre. Válgame Dios que un sacerdote te diga eso. Válgame Dios que un sacerdote te diga eso. No debería estar ejerciendo el sacerdocio ese hombre. Entonces esa señora se fue, como ella no lee la palabra de Dios y como ella trae en entero, pues se fue y ahí está consumada en su pecado. Pero para eso estamos, para despertar. Porque yo no puedo dejarme meter los dedos, porque por omisión también me condeno. Por omisión también me puedo quedar fuera del reino de los cielos. Y tengo que aprender a eso. Entonces, esto es lo que está haciendo el Señor. Le dijo lo mismo a Ezequiel: vaya y háblele al pueblo, y vaya y dígaselo. Si ellos no escuchan, déjemelo a mí, pero usted cumpla con vaya y decir. Y nosotros estamos haciendo eso, decirles a ustedes. Ojo con ustedes también omitir y alcahuetear el pecado. Ustedes no pueden alcahuetear el pecado de los sacerdotes ni de ninguna otra persona. Mucho menos de estos pastores que simplemente son unos mentirosos que se han hecho llamar. A ellos también dígase. Hay que saberle hablar con respeto, pero hay que decirse. Si ellos no escucharon, usted cumplió su misión. Porque el propósito nuestro no es que la persona, como ve ahora, ustedes se ven que por ahí ahora uno ve en TikTok personas que buscan, que he visto por ahí unos que se ponen a discutir tantos católicos con protestantes y se hacen videos, mira que lo derroté, mira que lo dejé en ridículo, y hacen unos videos que cortan y se ponen en eso. ¿Qué bobada es eso, Señor? A eso no nos mandó el Señor. Dios te mandó a decirle al hermano con fraternidad, pero también con firmeza. Si él no lo aceptó, yo cumplí mi misión, usted verá con el Señor. Porque no estamos nosotros ni para obligar, sino simplemente para anunciar. La obligación de todo ser humano hoy en día es anunciar, denunciar y renunciar. Apréndanse esos tres verbos porque es para todos. Anunciar la verdad y la palabra de Dios. Denunciar lo que no es grato a los ojos de Dios. Y renunciar al pecado. Renunciar al mundo. Renunciar a Satanás y a todo lo que viene de él. Son tres cosas. Entonces, el Señor le dice: ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. ¿Quién? Los israelitas. Y mira que el Señor lo que venía diciendo, los israelitas lo traicionaron desde sus padres, desde los tiempos antiquísimos, y Dios les quitó ser el pueblo de él. No. Bueno, ¿cómo me vas a decir tú que porque en la iglesia católica hay error, entonces Dios les quitó y ahora ha saltado eso? Porque entonces unos dicen que son la iglesia y acá que otros son la iglesia y acá que otros son la iglesia. Entonces, ¿cuántas veces ha cambiado el Señor iglesia? ¿A dónde ha esos saltos de Dios? ¿En qué momento? No, Señor. Dios no es hombre para arrepentirse, ni para mentir, ni para ponerse en eso, que no me gustó, entonces me voy a hacer ahora con este. No me gustó, me voy a hacer ahora con este. No, eso es falso. Eso es la teoría más tonta de todas que hay. De decir, es que la iglesia católica fue la iglesia de Cristo hasta cierto año. Desde allí para acá ya no es la iglesia de Cristo. Eso es lo más tonto que puede creer una persona. La teoría más tonta. Ahora, la teoría más sutil, que está tomando fuerza y con la cual más engaña, pero me parece más estructurada, obviamente no es real, no es correcta, pero es la más estructurada. Ahora dicen, hay una corriente por ahí, que dice que es que la iglesia católica ahora, junto con ellos, contra los otros cristianos, o sea, todos los que prediquen el nombre de Cristo, incluida la iglesia católica, hacen parte del cuerpo de Cristo. O sea, ellos me están diciendo, todos aquellos evangélicos, pentecostales, cuadrangulares, todos los que prediquen el nombre de Cristo son parte del cuerpo de Cristo.
Cada quien como que dice en su toldo, pero todos hacemos parte. O sea, ellos dicen, ustedes, la iglesia católica, no son la iglesia, todos somos la iglesia. Y en ese cuentico ahí embolataron a un poco. Eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque no podemos decir que existen, si hay 10 iglesias, que hay 10 ministerios. No puede ser, porque el Señor ungió un solo ministerio. Y el Señor eligió por medio de los apóstoles sacerdotes. Y le dio esa autoridad, fue a los sacerdotes. Yo te puedo creer que tú prediques la palabra de Dios. Es más, yo te puedo creer que Dios en su infinita misericordia, para que tú te transformes, cambies tu vida, Dios permita que tú al orar se sane un enfermo, al orar se libere una persona. Porque Dios ha querido que todos podamos recibir de Él. Porque nadie va a llegar a la presencia de Dios sin poder decir, Señor, yo no conocí de ti. Señor, pero es que yo no pude saber qué era tu obra. Dios nos ha llamado a todos a recibir el Espíritu Santo. Para que todos podamos ir a Él, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a Él. Entonces, si tú obras con fe, van a suceder cosas maravillosas. Y que tú ores a Dios con fe, van a suceder, porque es que el nombre de Cristo está dado para que aquel que lo proclame y lo invoque con fe, van a suceder cosas maravillosas. Pero eso no indica que tú eres ministro. Tú oraste y por la fe tuya sucedieron cosas maravillosas. Eso no te da a ti el rango de ministro. Eres una persona que oraste a Dios, oraste con fe. Es más, mire, le decía yo a una persona hace días, usted le puede predicar al mismo diablo. Y el mismo diablo conoce muy bien la palabra de Dios. Pero ellos, para enriquecerse, como hacen muchos, te predican parte de la palabra de Dios. Tú la escuchaste. Tú creíste eso que te dijo que era la palabra de Dios. Y tú oraste con fe. Y puede suceder algo. Porque el Señor está viendo lo que sucede en ti. Él no está viendo lo que está predicando ese que viene del diablo. Está viendo lo que tú escuchaste y lo que sucedió en ti. Entonces no está supereditado aquel que predica, sino lo que sucede en ti. Entonces por eso suceden cosas cuando un pastor te predica en el nombre del Señor. Eso no significa que él en realidad está siendo un ministro. Ahí lo que está mostrando es que tu fe puede hacer que se active dentro de ti y en tu vida cosas del Señor maravillosas. Y el día del juicio no podrás decir, no te conocí, Señor. Porque eso es lo que Dios quiere. Y es lo que le está diciendo el profeta Ezequiel. Díselo, predícaselo. Porque el día del juicio nadie puede venir a mí diciendo, es que yo no escuché de ti. Es que yo no supe de ti. Y por eso es que el Señor hoy les ha dado a tanto. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Para que no quede nadie en el punto, en este globo terráqueo, nadie sin escuchar el nombre de Jesús. Y por eso se ha extendido. Y por eso, y sigue hoy. Y el Señor hoy sigue dando. Para que no se quede una persona sin estar en la presencia de Dios y decir que él nunca escuchó de Dios. Y esa es la misión. Así fue que le dijo a Ezequiel. Le dijo, también sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos también te envío para que les comuniquen mis palabras. Y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Esa es la misión final. Eso es lo que quería decirle el Señor. Que ellos sepan, sabrán ellos que son una raza rebelde, pero que existe un profeta en medio de ellos. Dios dice, yo simplemente quiero que ellos conozcan de la palabra. Que es lo mismo entonces Pablo. Pablo le dijo, yo, para que no llenarme de soberbia a toda esa sublimidad de lo que yo he vivido con Dios, entonces Satanás me ha bofeteado. ¿Ya? Pablo está dando a indicar en esta lectura, lo que la iglesia nos quiere dar a entender es que Pablo hace parte de ese tipo de personas que han sido iluminados por Dios, que ha sido guiado como los profetas, porque fue instruido directamente por el Señor, que fue una persona que recibió la revelación directamente del Señor, fue una persona que fue transformada por el Señor, fue utilizada grandemente por el Señor, escuchaba la voz del Señor, tuvo experiencia con el Señor. Entonces esta persona, aparte de tener el rango de apóstol, que fue un nuevo rango,
pues tenía mucho de la autoridad que tenían los profetas. Los profetas en su tiempo eran verdaderamente los vicarios de Dios en la tierra. Hoy no existen vicarios porque hoy en realidad no hay... cuando hablamos de vicario estamos hablando lo que son los 144,000. Los representantes de la iglesia, que debería ser el Papa, pues hoy ellos un poco alejados, ¿ya? No son en realidad los vicarios. Ellos representan lo que es el sacerdocio, pero no son los vicarios como eran los profetas, como eran los patriarcas, como lo fue Abraham, Isaac, Jacob. Porque ¿quién de ellos vive en esa santidad como la vivieron ellos? ¿O tienen esa experiencia como vivieron ellos? No la tienen. Pero aún así tienen la autoridad que todavía sustentan y que es respetable y es dada. Porque es el obispo de la iglesia, es el obispo mayor. Porque papa significa eso. Es como es el rango del obispo mayor de toda la iglesia. Entonces, Pablo fue uno de esos hombres. Pero mira que Dios, para que él no se ufanara de eso que recibió, le infligió un dolor y permitió que una espina clavada en mi carne, y era un enviado de Satanás, lo bofeteara. ¿Para qué? Para que él no se llenara de soberbia. Que es lo que sucede con muchas personas hoy, entre esos los pastores, porque se han llenado tanto soberbia, porque han recibido el Espíritu Santo, que ahora se han atrevido a levantarse y a entrar en división. Todos los que hicieron división no hacen parte del pueblo de Dios. Eso ténganlo claro. Ay, hermano, pero son muchísimos. No puede ser posible que quien se dividió del cuerpo de Cristo desautorizó a nuestro Señor Jesucristo, a su iglesia y su ministerio, pueda ser parte. Además, no están marcados, porque la Santa Eucaristía es un sello, es el sello del Cordero. Ese es el sello del Cordero. Ahora vamos a entrar en el Evangelio, una parte interesante, que es un caballito de Troya que tienen los hermanos protestantes contra la Santísima Virgen María, que dicen que la Santísima Virgen María tuvo más hijos, porque aquí dice, por ejemplo, antes de eso voy a llegar a un preámbulo en esta parte del Evangelio. Mire que dice que nuestro Señor Jesucristo llegó el día sábado, fue a enseñar a la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Por qué se hacían esa pregunta? Recuerden, porque nuestro Señor Jesucristo era hijo de un carpintero. Y él, pues, recuerden que Jesús tampoco fue escuela de teólogos, ni fue estudioso de la palabra, ni fue estudioso de la Torá, porque Jesús no era del linaje de los levitas. Jesús no venía de ese linaje, de los que llevaban el sacerdocio allí. ¿Ya? Pero él estaba por encima de ellos. Porque ellos no lo escucharon, entonces fue donde formó el nuevo sacerdocio. ¿Ya? Entonces, ellos se preguntaban, ¿y este hombre que era hijo? Este no es el hijo de José el carpintero. Se asombraron. Entonces ahí viene la parte de que muchos creen que nuestro Señor Jesucristo leía en la sinagoga y predicaba en la sinagoga. No. Nuestro Señor Jesucristo no leía en la sinagoga, porque si ustedes van y son estudiosos y leen, se sientan con un judío, se sientan con estas personas de la Torá, la tradición antigua, los únicos que podían leer en la sinagoga eran los sacerdotes. Los que abrían el rollo y leían eran los sacerdotes. Pero es que la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo asistía como un feligrés más. Y lo que hacía era que le preguntaban a él. El día que él preguntó, esa palabra se cumple en mí, hay gente que dice que él leyó eso, y él no leyó ese papiro. A él los sacerdotes leyeron el papiro. Cuando leyeron el papiro y lo vieron a él allí, como
Como para ponerlo a prueba, le preguntaron qué dijo él, que qué decía él de eso que habían leído. Y pues él se levantó y él le dijo, eso que han leído hoy se cumple en mí. Y se levantaron y mejor dicho, eso para ellos fue la indignación total. ¿Ya? Y cogieron y recibieron, entonces se indignaron y se levantaron contra nuestro Señor Jesucristo porque le dijo eso. Entonces nuestro Señor en ese momento no leía, él llegaba y ¿qué pasaba? Le preguntaban, porque en ese momento, después que predicaban los sacerdotes, ellos le preguntaban a las personas, ¿ya? Y las personas podían ahí participar después de ello. Entonces ahí le preguntaron a él y es donde él participaba. Entonces, ese para hacer un breve énfasis sobre eso, para que lo tengan en cuenta. Entonces vienen y le dicen, no es, ¿de dónde saca este hombre tanta sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas y sus hermanas? Y estaban todos desconcertados. Entonces, ahí dicen, no, es que los hermanos de María. Entonces voy a hacerles, para mis hermanos, para los que no tienen algo de conocimiento sobre eso, que no tuvo la Santísima Virgen María no tuvo más hijos. Y ojo con esa blasfemia, porque la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo, los que no reciben a los míos, no me reciben a mí. Cuando Dios dijo no reciben a los míos, se referían a los ungidos de Dios. Y la Virgen María es ungida de Dios. ¿Qué dice el Salmo 51? Pecador nací del vientre de mi madre. Nací pecador, dice el Salmo 50. Entonces, si yo nazco heredando el pecado de mi madre, entonces, si Santísima Virgen María es pecadora, quiere decir que cuando nació nuestro Señor Jesucristo heredó entonces el pecado de ella. Tienen que saber entender que la Santísima Virgen María fue preparada de antemano para ello. Eso no fue algo como que Dios dijo, es hora que venga nuestro Señor, voy a descender a la tierra, va a venir mi hijo amado, vamos a ver qué mujer, vamos a sondear la tierra y manda a los ángeles, vayan y sondéenme la tierra y miren a ver qué mujer ven ustedes ahí como que más consagradita, más que esté ahí como que más juiciosita en la casa, que vean obediente a los padres para tomarla. No, señores, ¿cómo se les ocurre que ante tal evento y tal magnitud me van a salir con eso? Uno no entiende qué es lo que estudian ellos, dónde está ese Espíritu Santo que tienen esos hombres para llegar a tan esas vanas conclusiones y levantarse contra la dignidad, la pureza y la santidad de la Virgen María. Y todos esos que se levantaron contra ella, les aseguro en el nombre de Jesús, cuiden sus labios, porque si no, usted se ha levantado con el mismo Señor. Porque el Señor lo dijo, el que se levante contra uno de los suyos, se levanta contra él. Y que se levantó contra el Señor no entra al reino de los cielos. No tiene entrada al reino de los cielos. Pero es que yo prefiero orarle al Señor y yo no necesito la Santísima Virgen María. Respetable. Hasta ahí es respetable. Pero tener que decir mentiras y levantar falsos testimonios, eso es un pecado grave porque está en los mismos 10 mandamientos. Tú me dices, no quiero rezar el rosario, no quiero tener eso, bueno, hasta ahí es respetable. Pero tú no puedes decir que quienes lo hacen están cometiendo idolatría, porque no es así. Y decir que la Santísima Virgen María ni es santa, ni es pura y que tuvo más hijos. Eso es delicado. Pero les voy a explicar para que se den cuenta que ella no tuvo más hijos. Solo nuestro Señor fue su único hijo. Y que así como fue engendrada por un rayo de luz, lo que salió también fue un rayo de luz. Y la gente dice, pero ¿cómo se le ocurre? Porque hay algunos tontos pastores que dicen que ella no es virgen porque al nacer nuestro Señor Jesucristo tuvo que romper fuente, perdió virginidad, porque ellos no entienden las cosas espirituales. Pues
¿Por qué les cuesta tanto entender y poder comprender que si nuestro Señor Jesucristo fue fecundado por un rayo de luz, que fue algo sobrenatural, ¿por qué no pudo nacer de forma sobrenatural? Es que yo no entiendo. ¿Por qué la concepción pudo ser sobrenatural y por qué el nacimiento no? Explícame por qué. Entró fecundado sobrenatural y salió sobrenatural. Eso no está en la Biblia, sí, porque es que en la Biblia no está todo. Eso son revelaciones del Señor. Pero vamos a centrarnos en lo que está en la Biblia y vamos a hablar de lo que es la hermano del Señor. La palabra en hebreo es ordinariamente traducida como hermano, ya como hebreo y como arameo, en el cual el Evangelio de Mateo fue escrito. Teníamos menos palabras antes que el inglés. Los judíos de ese tiempo usaron esta palabra en un sentido más amplio, o sea, la palabra hermano, para expresar familiares que no eran simplemente los hermanos de papá y mamá. Los términos hebreos para diferentes grados de parentesco no existían. O sea, antes no se decía tío, no se decía primo. No, se decían era hermanos. ¿Cómo vemos eso? ¿Por qué me dices tú eso? Pues le voy a poner aquí. Vean. Si usted se va a Génesis 29:15, dice, y Labán dijo a Jacob, porque eres hermano mío. Labán le dijo a Jacob, porque eres hermano mío. Y tú dirás, entonces Labán tiene que ser hermano de Jacob, de sangre. Pero resulta que si tú comparas Génesis 29:5, dice, conocéis a Labán, hijo de Nahor. Está diciendo que entonces Nahor es hijo de... Labán es hijo de ¿quién? De Nahor. Y en Génesis 25, 21, 26 dice que Jacob era hijo de Isaac y Rebeca. Entonces, ¿cómo eran hermanos ellos? Si Jacob era hijo de Rebeca e Isaac y Labán era hijo de Nahor. Pero mira que le está diciendo en 29:15, y Labán dijo a Jacob, ¿por qué eres hermano mío? Ojo lo que le dijo, apréndanse esa cita bíblica para que ustedes se defiendan de estos tontos protestantes. Si tú lees Génesis 29:15, si Labán dijo a Jacob, porque eres hermano mío, les voy a poner un ejemplo de los muchos que podríamos tomar, porque eso se amplía muchísimo. Labán le está diciendo, eres hermano mío, Jacob. No son hermanos de sangre. Era la forma en que tener un grado de consanguinidad cercano se trataban como hermanos. No existía la palabra primo como hoy tenemos nosotros. ¿Ya? Labán fue el hijo de Nahor. Ellos no eran hermanos de sangre, sino compatriotas. Cristo le dice a la multitud y a sus discípulos, vamos a Mateo 23 del 1 al 8, le dice, y todos vosotros son hermanos, refiriéndose, Señor, que todos ellos eran hermanos entre ellos. No podemos creer que el Señor, porque dijo que eran hermanos de sangre. ¿Qué tipo de hermandad se refería? ¿Quiso decir hermanos de sangre cuando dijo el Señor eso? Pues obvio que no. ¿Quién podría descartar, por ejemplo, en Mateo 19, 49, 50 y en Marcos 3, de 34 al 35? Dice, y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque quien quiera que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana y mi madre. Entonces todo ese poco mujeres podían ser las madres del Señor y todo ese poco hombres eran los hermanos y hermanas del Señor. Entonces, ¿esto para qué? Para que ustedes entiendan el contexto de la palabra hermano y hermana. Entonces, esos que leyeron allí, que eran Santiago, José, Simón y Judas, no eran hermanos de sangre. Pero vamos a mirar más adelante otra cita. Por ejemplo, tenemos 4 hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. ¿Ya? En Marcos 15:40 dice, habían también unas mujeres que de lejos le miraban, entre las cuales estaban María Magdalena, ojo, María Magdalena y María, la madre de Santiago el menor y José y Salomé. O sea, ojo aquí, está diciendo que junto a María, la Santísima Virgen María, había otra María, que era María Magdalena y otra María, o sea, habían 3 Marías. La Santísima Virgen María, María Magdalena y María, la madre de Santiago y de José. O sea, 2 de los que mencionaron arriba. Ahí
recuerden que los 4 hermanos que le quieren meter a la Santísima Virgen María son Santiago, José, Simón y Judas. Ya le encontramos la mamá a esos otros 2, que es María, la madre de Santiago el menor, y José y Salomé. Ya le encontramos entonces allí 2 hermanos, 2 hermanos, ¿ya? En Juan 19:25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre María y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. En Mateo 10, de 2 al 3, Santiago el hijo de Alfeo y Tadeo. Alfeo es una tradición de Cleofás, así que es la misma persona. En Hechos 1:13 dice: Santiago de Alfeo y Simón el celote y Judas el hermano de Santiago. Entonces en estos 4 pasajes vemos que tenemos otra María, quien era la esposa de Cleofás y la madre de 3 de los hermanos de Jesús que mencionan ahí. ¿Cuáles son? Santiago el menor, José y Judas. Esto demuestra claramente que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, no era la madre de Santiago, de José y de Judas, que se menciona en Marcos 6:3, que es la que leímos. Pero para mantener, en armonía con la de Marcos 6:3, como 3 no son los hijos de María, entonces la madre, por lo tanto, no puede ser la madre de Simón. Y recuerden que Simón era el cananeo, también llamado el celador, Pero resulta que en Judas 1:1, Judas era también llamado Tadeo, y dice que Santiago, que Judas, dice que el hermano de Santiago era Judas. Entonces ahí nos damos cuenta que esos supuestos hermanos de la Santísima Virgen María no son hermanos de Jesús. Es la connotación. Y no podemos seguir blasfemando contra la grandeza, la virginidad y la pureza de la Santísima Virgen María, porque eso es muy delicado. Por eso, hermano católico, no te dejes tú cada vez llenar de confusión. Y a ti, hermano protestante, si llegas a escuchar el mensaje, solo me queda por decir: te he mostrado allí que la Virgen María no tuvo más hijos. Si tú sigues persistiendo en eso, predicando sobre eso, te anuncio en el nombre del Señor que te estás apartando del reino de los cielos, porque estás blasfemando contra su Santa Madre. Y el Señor dijo que el que se levanta contra uno de los suyos, se levanta contra el Señor. Y termino la última frase donde dice: pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y estaban extrañados de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Y ese es un factor por lo cual hoy mucha gente no experimenta la grandeza de Dios, porque en realidad tienen mucha incredulidad en sus corazones, porque en realidad no honran a Dios. Siempre están buscando aquello que sea para conveniencia de cada uno. ¿Cómo buscar a Dios para que me solucione mi vida, los problemas que tengo? Y luego de solucionado, chao Dios, que te vi. Y Dios conoce los corazones de las personas. Y por eso muchas personas, por más que te arrodilles, no te van a suceder cosas grandiosas y maravillosas, porque Dios sabe que en tu corazón tú lo que quieres es solucionar ese problema económico. Tú simplemente lo que quieres es que esa persona te acepte, que cambie. Hay muchas que oran para que ese novio o ese esposo cambie, pero no buscan a Dios verdaderamente para cambiar de vida o para entregarse. Peor aún, están pidiendo algo, pero ¿tú cómo te estás entregando a Dios? Dios también espera de ti. Dios espera tener de ti. Y Dios quiere de ti un corazón contrito y humillado. Eso es la palabra del día de hoy. Dios los bendiga, Dios los guarde y los prospere.